dejo una grabación antigua que hace ya, bueno, algunos días que la grabamos con Enrique, con Raúl, con Bruno. Aitor también me parece que participa en un momento dado. Bueno, es una pequeña grabación que hicimos así un poco al improviso y al final bueno, se quedó ahí como es registrada y bueno, y he pensado que así en esta semana tonta que estamos, pues podría estar bien subir esto. Bien, por otra parte también quisiera agradecer a todos los oyentes por el tema de que somos ya 600. Parece que no, pero bien, vamos creciendo poco a poco. Entonces, nada, agradecer a los nuevos suscriptores bueno, pues han sido bastantes estos últimos tiempos. Ha habido un recrecimiento bastante espectacular. O sea, que decir, después de haberse estancado durante un tiempo, el tema de las suscripciones nuevas, pues sí, había un pequeño boom que espero que continúe y así seremos, lo que digo siempre, ¿no? Cada vez más locos aquí en esa pequeña comunidad, humilde comunidad, en la cual, pues, ya veis, pues que donde se habla un poco de todo y intento siempre que sea ameno y que hacer subir gente interesante, a veces, pues, seguir con mis monólogos también yo que veo que también os interesan por el tema del número de visualizaciones, etcétera. Por lo tanto, digamos, seguiremos con esa fórmula. Tampoco pienso inventarme otra fórmula porque es que realmente, bueno, no sé, con el tiempo nunca se puede decir que no, ¿no? Con el tiempo ya se verá si evoluciona hacia otro lado, si ponemos algo de grabación, si... Bueno, no lo sé, ya se verá, pero en principio es la fórmula que escogí, ya hace tiempo que os lo dije, a los más viejos del lugar ya lo sabéis, porque pienso que es un formato así como más radiofónico, en la cual pues a mí me parece que es más interesante por el tipo por el tipo digamos, de contenido que voy creando, ¿no? No creo que sea una cosa demasiado, digamos, de hecho, a veces, por eso entiendo muy bien por qué se graban tanto, ¿no? La gente, porque al final lo que hacen es hablar, básicamente, ¿no? Luego sí que hay otro tipo de contenido en el cual la grabación es imprescindible, pero bueno, para hablar de temas y para exponer temas y hacer un contenido así que pretende, digamos, básicamente ser, digamos, algo escuchado y algo, digamos, que podáis reflexionar, etcétera, no me parecía que hiciera falta pues ningún tipo de grabación, ¿no? Ahora bien, una vez dicho esto, si hiciera falta alguna vez cambiar de formato, pues ya se haría. De todas formas, mira, os invito a que me lo digáis si alguno quiere que haya algún tipo de cambio o si os parece bien el tema de cómo está presentado el contenido en este canal, ¿no? Bien, una vez dicho todo esto, os voy a dejar ya con la charla, que fue una charla muy interesante. Versó sobre un poquito de todo, nazismo, judíos, hubo un poquito de la Segunda Guerra Mundial, hubo un poquito de todo. Y estuvo entretenida, estuvo bien. Así que espero que una vez más pues os deje pinceladas que podáis, digamos, reflexionar, aprender de alguna forma y si no al menos pues entreteneros un rato, ¿no? Bien, pues sin más dilación os dejo con esta entretenida charla y os invito a próximos audiovídeos dentro de poco y a que os sigáis suscribiendo si lo veis necesario y lo veis y os apetece, ¿vale? Y que seamos siempre un poquito más. Pues nada, un saludo a todos, hasta la próxima y os dejo con la charla, ¿vale? A disfrutarla. Venga, cuidaros mucho como digo siempre. Chao, chao. O sea, es decir, primera vez donde aparece la palabra holocausto, ¿eh? Ah. De cualquier forma, ¿qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras tan astronómicas? ¿Acaso el horror del holocausto sería menor si los historiadores llegaran a la conclusión de que la guerra no exterminó a 6 millones de personas? Estimación aproximada original y casi todo con seguridad exagerada, sino a 5 incluso a 4 millones. ¿Ves? ¿Qué importancia tiene que en el asedio al que los alemanes sometieron a Leningrado durante 900 días murieron 1 millón de personas por el efecto del hambre y el agotamiento tan solo 750.000 o medio millón de personas? O sea, esa es la primera vez que aparece la palabra No, pues este es exactamente el párrafo que yo quiero subrayar. Ese. Es que eso el que le quería enseñar a Raúl, era este. Eso es incómodo para ambos bandos, para los nazis y para los sionistas, digamos, o los de la industria del holocausto. Exacto. Por eso es incómodo para los dos. Ese tío se ganó mi respeto a partir de ahí.
Porque Vale, dije, ese tío es solamente, un buen solamente historiador. aparece holocausto en ese contexto para el nazi. Sí. En todo el libro, en ese momento. En el ese resto momento solo ya en- está. Luego, Y ese luego hace momento, claro, muchas menciones, pero de otra manera. había que ver, o sea, Claro. dice él que seguramente no fueron más de 4 millones, habría que ver las referencias también y en qué se basa. Luego no vuelve a tocar el tema con precisión en ninguna parte del libro, porque he estado buscando justamente para encontrar la reseña y he llegado hasta casi el final buscando. Lo que sí habla mucho de las razones del... O sea, es que es bueno ese tío, ¿eh? Por eso se ha ganado el respeto de toda Es la que esa es academia. la cuestión, es que es claramente absurdo, o sea, es claramente, bueno, claramente. O sea, ¿qué motivos hay detrás de perseguir el que se cuestione esa cifra oficial? Exacto. O sea, ¿cuáles son los motivos? Exacto. ¿Por qué no se puede cuestionar esa cifra oficial? Yo creo que es que pues, son, bueno, varios motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es básicamente, a ver, al sionismo le interesa exagerarlo, claramente. Y a los nazis les interesa, digamos, como disculparse, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes esa guerra estúpida entre sionistas y nazis, ¿no? Bueno, más que disculparse, totalmente eximirse, ¿no? De decir, no hemos matado a nadie. No, claro, si es que les estábamos protegiendo, evitamos la muerte de muchos. Y los sionistas han quedado en 6 millones porque les da vergüenza decir 8 o 9, porque si no, pues yo qué sé. Si no recuerdo mal, la primera cifra que se dio, o sea, acabada la guerra, fueron 11 millones, ¿vale? Sí, sí. Claro, es que se tira por lo alto, Pero no 11 millones en total, porque si no recuerdo mal, ahora la cifra estimada son 11 millones, pero contando todas las etnias que se han tocado. Pero en aquel entonces era, o sea, acabada la guerra, era, no, 11 millones de judíos. Evidentemente, los primeros en contestarlo fueron los nazis. O sea, es decir, gente que había sido de la SS o que había sido de los altos cargos nazis. Y claro, más o menos lo entiendo. Antes decía que si era absurdo, a ver, lo que parece fácil de entender es que la cifra tenía que ser cuanto más alta mejor. ¿Por qué? Para darle más importancia a ese genocidio frente a otros. Claro. Está claro. Si son menos, igual ya se parece a otro genocidio, entonces el nuestro igual no es tan importante. Está claro. Sí, está claro que el sionismo de la Segunda Guerra Mundial ha sacado tajada de varias maneras y una de las maneras ha sido victimizándose más que los demás, claro, evidentemente. No, pero va por la línea de Raúl, es decir, o sea, no fueron los sionistas los primeros, fueron los yanquis y otras potencias en subir la cifra precisamente para lo que dice Raúl en cierta parte. O sea, para decir, oye, claro, sí, o sea, quiero decir que para dejar, o sea, por un lado, para los sionistas, digamos, para presentar su genocidio como el mayor, pero también para los aliados, para presentar a los nazis como los peores. Para que las matanzas de los aliados, claro, no fueran tan graves en comparación con la de los nazis. Si exageras las cifras de los nazis, claro. Sin olvidarte del lobby judío americano, que probablemente una parte del lobby judío americano estaba en consonancia con el sionismo israelí y que les venía de coña también la cifra de 11 millones, 10, 6... En esa época es raro, porque en esa época yo creo que había, no sé si era más poderoso el lobby judío o el lobby nazi en Estados Unidos. Bueno, claro, nazi o simpatizante con el nazismo. Claro, quizás la potencia fue más bien posguerra, claro. Ahí conviene añadir un matiz. Y, o sea, perdonad que os esté interrumpiendo tanto. ¿Y cuál es ese matiz? Que como tal, el lobby israelí en ese momento no existía. Es lo que estáis apuntando. Entonces, eso que demuestra que el sionismo, es que esto además lo señala muy bien Stefan Zweig en El mundo de ayer, ¿vale? Es decir, es un libro que me he leído y que precisamente lo ha escrito un judío dentro de la alta burguesía de Viena. Es decir, el sionismo no empezó como una ideología israelí, empezó como una ideología... Otro famoso que desconocía su origen judío, otro más que cae. Claro, o sea, es decir, claro, era de la alta burguesía de Viena. O sea, en aquel entonces, que es cuando, o sea, creo que se llama Herz de apellido, que es cuando presenta el sionismo tal como lo conocemos y digamos como el que asienta las bases a raíz del caso Dreyfus y todas estas cosas, ¿no?
como tal, lo que intenta precisar Zweig en El mundo de ayer es que el sionismo no era una ideología judía, sino que era una ideología occidental, de los judíos occidentales. Sí, sí, está claro, está claro. Entonces, claro, no es que hubiese una consonancia entre el sionismo israelí y el sionismo americano, sino que el sionismo en sí, quitando el bundismo y el socialismo, que era otra forma de entender el sionismo, digo, del socialismo judío, ¿vale? No el marxismo. En sí era una ideología occidental liberal, ¿sabes? Entonces, ya cuando se articula, Claro. digamos, Claro, el Estado judío, claro, ahí es cuando la unificación de Alemania, la unificación de Italia, pues una nación para los judíos también, una nación para cada pueblo, un estado para cada... Nace en el romanticismo, nace en todo ese ambiente. Claro. No. Y es algo porque también en ese momento, y además, mira, o sea, eso se demuestra de una forma, o sea, la idea de que durante el romanticismo los judíos necesitaban una patria se demuestra de una forma muy sencilla. Porque en aquel entonces los judíos no se sentían conscientes de un mismo pueblo, se sentían alemanes, franceses, etc. Entonces lo que apoyaban eran esas naciones. ¿Cuándo se dan cuenta de que los judíos tenían esa necesidad de tener una patria? Cuando ocurre el caso de Dreyfus, ¿vale? Un oficial que en un periodo francés súper antisemita... pero el caso Dreyfus, vamos a fecharlo. ¿Qué fecha? Muy conocido, Émile Zola. Finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, 1870 y algo. El Yo acuso de Zola, o sea, es muy conocido. Bueno, sí que es verdad que coinciden las fechas bastante con la creación oficial del sionismo, o la oficial al menos, pero ¿tú quieres decir que no había proto? No había un proto-sionismo porque las élites judías, que es de donde sale el sionismo, las élites judías occidentales, se sentían parte de Viena, se sentían parte de Alemania, se sentían parte de Francia. No es reñido con lo otro, no sé, no riñe, ¿no? En principio. Hombre, pero la dinastía Rothschild sí que era desde el principio bastante internacional, esto de que ponía a un hijo en Francia, a otro hijo en Alemania... Bueno, pero eso es puro negocio, a lo mejor, era solo por negocio, no, probablemente no era... No ¿Podía ser compatible con el patriotismo? Quizá. A ver, o sea, es decir, de hecho, realmente el internacionalismo socialista es una respuesta al cosmopolitismo liberal. El liberalismo, por definición, en aquel entonces, salvo cuando se configura la ideología esta conservadora liberal patriota, era cosmopolita. Aunque había, digamos, también liberales patriotas que lo llevaban arrastrando desde la configuración de las naciones. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que había unos liberales que eran más de ese rollo como Zweig, que era cosmopolita. O sea, de hecho, si lees todo el libro del mundo de ayer, te das cuenta de que él, el cáncer, o al menos a lo que acusa de que Europa se destruye, que entre en la guerra, es al propio nacionalismo, porque además él vio el auge del nacionalsocialismo y del fascismo, aunque no vio su caída porque se suicidó. Pero claro, en aquel entonces, es lo que yo te estaba diciendo. O sea, si tú lees El mundo de ayer, te das cuenta de que los judíos, de hecho, cuando Herz, perdón este paréntesis, es que de hecho cuando Herz propuso la patria judía, que fue, ya te digo, después del caso Dreyfus, no fue antes, eso dividió a los judíos, porque unos dicen, ¿cómo vamos a necesitar una patria si somos alemanes, somos franceses o somos italianos? No necesitamos una patria para nosotros. Y otros decían, pues sí, necesitamos una patria para nosotros. Esa fue la primera división que creó Herz al presentar su propuesta sionista, de la que se articula después el sionismo. Entonces, realmente, la ideología que nosotros conocemos como sionismo sale después de Dreyfus. Antes no había una conciencia por parte de la alta burguesía judía de necesitar una patria. Bueno, todo eso viene mucho. Ahí está el matiz. Ahí está el matiz. La alta burguesía, porque siempre, la alta burguesía normalmente siempre es muy cosmopolita y tal, pero claro, te estás... a ver, yo creo que dentro de... testimonios de un librito o algo así, que no, hombre, la conciencia de una patria está desde hace 2000 años, o sea... Ahí está, es que nos estamos olvidando de lo religioso, que yo creo que lo religioso en todo judío algo influenciaba. Es decir, incluso en la alta burguesía, aunque fueran más fríos y más cosmopolitas y menos ignorantes, digamos, que a lo mejor un simple rabino de barrio o un judío tendero,
por decir algo, que puedan ser más religiosos quizás. Bueno, la tendencia siempre a menos instrucción y menos texto, siempre hay más religiosidad, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? A más ignorancia, normalmente más religiosidad, ¿no? Yo creo que sí que en todo hombre Pero judío es que el retorno a la viceministrado, tierra influye en algo y la religión algo les influía, yo digo yo, o sea que me extraña que haya nacido por un caso Dreyfus así de generación espontánea. Mira, ya que menciona eso, ¿sabes lo que pasa con el tema del judaísmo ortodoxo? Que no reconoce a Israel, ¿sabes por qué? No, ya lo sé, pero hay una rama del judaísmo ortodoxo que no lo reconoce. Las profecías, ¿no? Ya, pero claro, efectivamente, porque no ha llegado el Mesías y por tanto no merecen, o sea, es decir, no merecen esa patria. El Mishaya. Vamos Claro. a ver, vamos a Hay que ver, tener, ¿no? o sea, Es que es decir, estás dando por hecho cosas que no son así, porque es que el Mesías desde los cabalistas del siglo XIII ya y más y joder, es que no tengo el portátil aquí delante y no puedo dar los nombres. Pero el Mesías es el pueblo de Israel. En un momento dado se conviene en que el Mesías es el pueblo de Israel y que ya ha llegado, vamos, o sea, como que es el pueblo mismo. Entonces, yo estoy hablando de esa rama del judaísmo ortodoxo. Eso enlaza con lo que decía yo son la vanguardia de la humanidad. El pueblo de Israel es la vanguardia de la humanidad, o sea, ellos son el Mesías de la humanidad. Cuidado. Yo estoy hablando de esa rama, de esa rama del judaísmo ortodoxo que no reconoce el Estado de Israel por esa razón. Pero es que, además, hay que matizar otra cosa, que es que patria y nación no son lo mismo. Claro. Patria y nación no son lo mismo. Claro, al final, la nación es una forma de configurar la tierra que es muy distinta de la diáspora judía. Es decir, si digamos vuestra tesis tuviera razonamiento, la conciencia, o sea, si tuviera, digamos, un peso histórico, la reivindicación de la patria judía con muchísimo más ahínco, como lo hizo el sionismo en aquel momento, hubiese, digamos, sido mucho más fuerte. Pero es que no fue así. Hubo una oposición tremenda, en eso tiene razón. Pero bueno, a ver, primero por partes, que fuese una ideología occidental, a ver, si Rusia es occidental y Ucrania, porque por ahí las primeras reuniones creo que fueron por varios lugares, pero también en Ucrania, porque estaba el tema de los pogroms rusos, ya desde los años 60, 70 o algo así del siglo XIX. Luego, lo de Dreyfus es muy tardío, es de los años 90, y es cierto que el congreso ese de Basilea, no sé dónde, fue en el 98 por Theodor Herzl, es el que estoy mencionando, que además fue justo después del caso Dreyfus. O sea, no justo. Eso es muy tardío, Ya llevaban 20 años o más mandando a gente a Palestina. O sea, en plan activamente, vaya. Pero probablemente a los que mandarían serían a askenazíes, no a judíos indiscriminadamente. No. O sea, entonces eso significa que va por otros derroteros. Va más bien concretamente en que los askenazíes estarían huyendo de los pogroms ucranianos y rusos, no la conciencia de una patria judía para todos los judíos. Porque además es que ni siquiera los judíos se identificaban como la idea judía hasta después de Herzl, sino que se diferenciaban por las etnias que se habían mezclado con las otras tierras. Se mezclaban entre askenazíes, sefardíes, etc. No como, digamos, una idea de pueblo judío que tenía que ir a un estado para ello. Es que eso fue después del caso Dreyfus. Antes no hay unos testimonios que respalden esa idea. Yo creo que esto que estabais diciendo antes de la patria, de que existe desde mucho antes, a ver, yo creo que se puede sintetizar ahí la contradicción que había en que sí, la patria existe desde hace mucho antes, pero con las revoluciones liberales y nacionalistas, digamos, como hablabais también de la religión pierde bastante peso y parte de ese peso que pierde se traslada a la nación, o sea, adquiere más importancia la nación y menos la religión que en la época, pues eso, moderna o medieval. Bueno, luego también, esto lo he mencionado antes, pero ya que Bruno lo ha sacado, es decir, yo he dicho la configuración de la ideología occidental conocida como sionismo, pero había otra, y la he mencionado. He hablado de un socialismo judeo y he hablado del bundismo.
Eso tiene una evolución totalmente distinta aunque después se configure dentro del sionismo. Que supongo que estaría hablando de eso también. Oye, ¿y si ponemos un poco de orden y lo hacemos bien? ¿Lo hacemos bien esto o qué? Porque veo que se está poniendo interesante y... Vale, pero déjame un apunte que quería hacer. Es que justo como ha fallecido Escotado, y él dijo una cosa bastante interesante poco antes de morir, por esto de las peleas entre distintos grupos de judíos, ¿no? Pues decía, es que hay dos tipos de judíos, el cosmopolita y revolucionario y tal, hay no sé qué, que ese siempre te alarma, decía, y luego está el judío que es profesional y es patriota, aporta a su país, tal, que ese es la hostia. Ahí pues, un maniqueísmo casi, o sin casi, porque es muy dado el maniqueísmo Escotado. Y luego, fíjate, ayer justo vi la peli El tren de Lenin, la había visto hace tiempo, pero me gustó mucho más la segunda vez. Y ahí hay un judío bolchevique que habla con el judío banquero que está financiando la revolución, digamos, de alguna manera, y que le dice, es que el banquero le dice, ¿qué clase de judío eres? Hay harapiento y no sé qué. Pero además también Zweig apoya parte de la tesis de Bruno, pero claro, no en 1860, sino en casi entrados del siglo XX. Claro, es que después claro, sí, el siglo XX ya se abrieron muchísimas ramas también dentro del sionismo y ahí ya... Es que yo creo que fue que se mezclaron con ideologías que ya existían. Claro. Que tenían como cierto elemento judío, pero que ya, digamos, ya entró... Pero tío, ex novo no es totalmente, ¿eh? La idea de retornar, de hecho es la idea angular prácticamente del judaísmo, es retornar a la tierra santa. Es decir, o sea, ex novo totalmente, el sionismo no se basa sobre una cosa totalmente revolucionaria, nueva, y nada. Lo revolucionario y lo nuevo es la forma laica que toma, digamos, y la forma, digamos, ilustrada. Pero, vale, estoy relativamente de acuerdo. Claro, pero eso es lo que me vengo a referir, que no es nuevo que el judaísmo quiera retornar a la Tierra Santa ni que quiera volver a edificar algo ahí. Lo que sí vale, era estoy relativamente de acuerdo. Pero no crees, o sea, decir, vale, en el sionismo hay cierto sustrato de una reivindicación patria judía. Pero claro, eso también, o sea, según esa regla 3, no podemos ver sionismo previamente a la mera existencia de sionismo, ¿no crees? A ver, es que claro, es un tema de terminología. O sea, es decir, si nos ponemos muy académicos y nos ceñimos a la terminología, o sea, a lo que quiere decir cada término de cada cosa, evidentemente que no se puede afirmar ni se puede decir con ligereza de que hay un sionismo a Bonaparte, digamos. Es que sería muy ligero y muy poco académico decirlo. Pero si hablamos en un tono más distendido, más de pensadores, no tanto de académicos, sí que se puede decir tranquilamente. Porque sí que claro, hay una, idea, una protoidea, a verla, hayla. Lo que luego habría que ser cuidadoso quizás en remarcar que una cosa es el sionismo laico ilustrado, post-Dreyfus o post-tal, y otra cosa es la idea del retorno, digamos, religioso o pseudo-religioso o casi religioso, o bueno, en fin, que ha tenido siempre todo judío de retornar a su patria, donde ellos mismos creen haber sido injustamente expulsados por el Imperio Romano, etcétera, ¿no? El último en expulsarlos y de forma por lo visto exitosa fue el Imperio Romano. Entonces, claro. Bueno, si te dejo terminar. ¿Sabes? O sea, quiero decir que, claro, todo esto no se puede obviar dentro de la cosmología, o sea, de la cosmología del judaísmo y del judío en general. Lo que sí luego hay que hacer muchos matices y hay que separar bien cada cosa y que, claro, para justamente no volver a caer en el craso error y en lo burdo y en lo feo que cayó el nazismo, que fue hacer una amalgama y llamar al pueblo judío como si fuera algo totalmente una argamasa homogénea y de todo el pueblo judío demonizarlo, etcétera, y aplicar el antisemitismo clásico de toda la vida, claro, con el cuño, etcétera, ¿no? Eso, o sea, el peligro, digamos, de mezclarlo todo está en volver a caer en lo burdo y en lo
Claro, pero Pero tú fíjate lo que... Pero sin embargo... Lo que he citado antes de Escotado, o sea, nos parece muy grave. O sea, porque parece que es algo más ligero. Hay dos tipos de judíos. Unos son cosmopolitas revolucionarios, que son un peligro, los otros son... Cuidado, o sea, está diciendo... Bueno, vuelve a caer un poco... O sea, si hablas solo de la mitad de los judíos, si hablas solo de la mitad de los judíos, ya puedes generalizar... ya saco. Porque cuidado, o sea, es la idea esta que se recalca en la película, en el discurso del creyente, ¿no? Que lo has citado siempre. Bueno, os leo lo de Zweig para que veáis, digamos, por dónde van los tiros. Vale, voy a ir cortando cosas para que no se haga muy largo, ¿vale? Theodor Herzl había tenido en París una experiencia que le afectó hondamente, uno de esos momentos que transformaron toda una vida. Había asistido como corresponsal a la degradación pública de Alfred Dreyfus. Theodor Herzl, ya en su época de estudiante, había padecido de Estados Unidos su íntegro orgullo varonil. Siempre pensando de forma trágica, se había imaginado a sí mismo conduciendo en una larga procesión a los miles y miles de judíos de Austria a la iglesia de San Esteban para salvar para siempre en un acto ejemplar y simbólico al pueblo perseguido y sin patria de la maldición de la segregación y el odio. Cuando apareció dicho opúsculo, conciso pero dotado del poder de la penetración de una flecha de acero, el enojo general de los círculos judíos burgueses de Viena. ¿Qué le ha ocurrido? Decían a este escritor por lo general tan juicioso, agudo y culto. ¿Qué tontería dice y escribe? ¿Para qué debemos ir a Palestina? Nuestra lengua es el alemán y no el hebreo. Nuestra patria es la bella Austria. Por ventura no vivimos bien bajo el reinado del buen emperador Francisco José. No nos ganamos la vida decentemente y disfrutamos de una posición segura. No somos súbditos con los mismos derechos ciudadanos leales y establecidos desde hace tiempo en esta querida Viena. Y no vivimos en esta época de progreso que en cuestión de pocas décadas había eliminado todos los prejuicios religiosos. ¿Por qué él, que habla como judío y dice que quiere ayudar a los judíos, da argumentos a nuestros peores enemigos e intenta separarnos, cuando cada día nos acercamos más y más al mundo alemán? Los rabinos se exaltaron en las sinagogas. El director de la Neue Press prohibió mencionar siquiera la palabra sionismo en su periódico progresista. El taxista de la literatura vienesa, el maestro de la burla venenosa, Karl Klaus, escribió otro opúsculo, Una corona para Sion, y cuando Theodor Herzl entraba en el teatro, la gente de todas las filas susurraba burlona, Su Majestad acaba de entrar. Bueno, termino una cosita. Al principio Herzl pudo pensar que lo habían interpretado mal. Viena, la ciudad en la que se creía más seguro debido a su popularidad de muchos años. Herzl casi se asustó al comprobar que con unas docenas de páginas había promovido un movimiento tan fuerte y que lo superaba. La respuesta no vino de los judíos burgueses del oeste, bien situados y acostumbrados, sino de las ingentes masas del este, del proletariado de los huetos de Galicia, Polonia y Rusia. Sin sospecharlo, Herzl había avivado las ascuas del judaísmo que ardían bajo la ceniza del exilio. El milenario sueño mesiánico del retorno a la tierra prometida, confirmado por los libros sagrados, había avivado esta esperanza que era al mismo tiempo certeza religiosa, la única que todavía daba sentido a la vida de millones de personas pisoteadas y esclavizadas. Siempre que alguien, profeta o impostor, a lo largo de los 2000 años de golo o exilio, tocaba esta cuerda, el alma entera del pueblo empezaba a vibrar, pero nunca como aquella vez, nunca con una repercusión tan arrebatada y clamorosa. Con unas docenas de páginas, un solo hombre había aglutinado una masa dispersa y mal avenida. Ahora sí he terminado. Lo cual confirma mi teoría. No, o sea, no confirma en sí tu teoría. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que respalda en cierta parte una intuición que tiene. Reconocer que hay un sustrato de la reivindicación patria judía previamente al sionismo es cierto, es decir, como sustrato. El problema es que si se magnifica y se sobredimensiona ese sustrato, significa que se invierte la argumentación y entonces en vez de pasar de, oye, es que lo que articula el sionismo era algo que de una tal forma se había gestionado durante siglos, pero al final de una forma cuasi religiosa, lo que ocurre es que vemos sionismo en todo lo previo que había a la articulación del sionismo. Es que esto es exactamente lo que ocurre con la reivindicación nacionalista española o nacionalista catalana. Es decir, el hecho de que haya un sustrato, digamos, de nomenclatura o un sustrato de una reivindicación territorial,
pasa... Eso es como Escotado veía comunismo... Exactamente, se veía comunismo en el Imperio Romano o en el cristianismo. Claro, entonces pasa de haber como una idea de comunitarismo que se observa a decir, bueno, no, claro, es que aquí está el origen de una ideología moderna y esa ideología ya está presente y por eso se puede hablar de comunismo en el cristianismo. Y no hablamos, digamos, de academicismo o de pensadores, sino el problema que hay detrás de eso es que todos los temas de conversación de los que se hablan se convierten en temas perennes. Es decir, el tema... No es no es un capricho de filólogos ni es una cosa de querer ser muy estrictos, no, es que es un problema filosófico serio. Que ese fenómeno pudiera existir antes o no. Es que... Justo. Es que, claro, aceptar que hay sionismo antes de la existencia del sionismo significa... pero es que no solamente con este tema, sino con muchos. Claro. Significa que siempre existen los mismos temas de reivindicación filosófica, atemporales y espaciales. Que solamente, digamos, el contexto es lo que ayuda a que la magnitud de una cosa u otra se reivindica en ese tema. Todo ha existido siempre en potencia, claro, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Y por eso yo me pongo tan... Yo no veo, pero es que yo no veo dónde está reñido una cosa con la otra, yo de verdad, no veo dónde está Es decir, yo lo único que veo es el peligro de la mala interpretación de gente inculta. Pero entre gente culta y con una cierta preparación intelectual... Es un debate muy difícil para el no le veo el peligro. No veo dónde está el peligro, es decir, no veo dónde está el problema. Vale, mira, te lo pongo de una forma muy sencilla. Porque, por ejemplo, si yo ahora me pongo a defender a ultranza mi idea anterior que te he explicado, no estoy incurriendo en una falsedad. De hecho, tan verdad es lo que digo yo como lo que dices tú. El problema está en interpretarlo de forma correcta luego, de forma correcta y de forma ordenada. Dime, perdón, Raúl. Mira, te lo planteo de la siguiente forma. ¿Qué ocurre si en vez de comercio a lo largo de la historia veo mercado? O en vez de propiedad privada veo capitalismo a lo largo de la historia. Claro, significa que en vez de que el capitalismo nace en un momento concreto y que se apoya en unos sustratos de pensamiento económico que se apoyan en parte en cosas previas, significa que el capitalismo ha existido siempre. Y si ha existido siempre, significa que siempre existirá. Por tanto, todo lo que cuestione el capitalismo es falso y erróneo y está en contra de la naturaleza humana. Porque nosotros somos capitalistas por naturaleza. Porque así lo justifica la historia. Ya, ¿y qué ¿Entiendes por dónde voy? Sí, pero sí que lo veo. Pero, ¿dónde es un pisado total? Sigo sin ver el problema. Porque por ese camino se aniquila toda posibilidad de conocimiento mínimamente útil. Porque ya acabas en que todo es lo mismo, todo va igual. Es que... Claro, o sea, no solamente se aniquila lo que dice Raúl, sino que se aniquila toda la capacidad de alternativa. Porque, claro, es decir, si nosotros vemos Estado y capitalismo antes de la creación misma del Estado y el capitalismo, es decir, si entendemos que el Estado es la comunidad política en vez de una forma de comunidad política, significa que nosotros no podemos imaginar otra forma de comunidad política o imaginar otra forma digamos, de sistema económico que no sea capitalismo. Por tanto, esos sistemas se convierten en sistemas cristalizados, independientes del espacio y del tiempo, y que además están acorde con el apoyo de una naturaleza. Entonces, todo el mundo que cuestione o intente matizar que el capitalismo no es en sí la idea de mercado o la idea de comercio, va a ser visto como un estúpido o como un loco. Porque dice, joder, si el capitalismo existe desde el Neolítico. Pues no, el capitalismo no existe desde el Neolítico, existe pues desde el siglo XVIII. Es que no sé. Claro, pero ¿entiendes por dónde voy, Roberto? No, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no veo dónde está el problema. Si uno con los términos correctos y si separas bien, o sea, ¿dónde estaría el problema? Imagínate, Roberto, que hablamos de cristianismo antes del cristianismo, de judaísmo antes del judaísmo, de islam antes del islam. Espérate, pero es que si se habla de forma correcta, no veo el problema. Es decir,
Yo te pongo un ejemplo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que por ejemplo, en una organización cualquiera humana, digamos que, yo qué sé, cualquier organización humana es un protoestado, sin ser un estado, evidentemente, pero es una idea ya de estado, o estatalista, y entonces te pongo un ejemplo concreto. Pero podría ser teleológico, o sea, podría haber ahí un sesgo teleológico, digamos, de que ya estás pensando en que va encaminado a convertirse en Estado, pero puede que no. Exactamente. Puede que se quede ahí en ese Estado. Y no pero puede que sí, puede que sí. Pues, claro, pero si le llamas protoestado, es porque ya supones que va encaminado a convertirse en Estado. Habrá que acotarlo con alguna palabra. Entonces, ¿qué le llamo? ¿Proto qué? No tienes que llamarle proto. De hecho, los protoestados son del siglo XV. A eso se le llama comunidad política. Es decir, una forma de configurar la noción. Que nada sale de nada, es decir, porque os lo he oído, claro. Me parece que ambos. No es que nada salga de nada. No es que nada salga de nada. No, sí, el problema de ponerle nombres a los fenómenos es difícil, si también se habla del mito del capitalismo, y con bastante razón, y del mito del socialismo, y claro, es que... No es que nada salga de nada, o sea, tampoco hay que ir a lo radical y de que, o sea, todos los contextos históricos están aislados unos de otros, sino que hay sustratos, porque eso es literalmente de lo que va la memoria y por tanto de la memoria colectiva de la historia. Significa que... ¿Cómo? No, que ponerle nombre también ya es difícil, o sea que... Claro. No te creas que... ¿Cuándo le pones nombre a algo que ha cambiado? ¿Cuándo ese cambio realmente es cualitativo y no cuantitativo? ¿Cuándo a partir de... No te creas que está difícil. O sea, por ejemplo, y en vez de capitalismo, feudalismo, tal, habláramos simplemente de economía y hablamos, por ejemplo, economía agraria, economía industrial, que se usa a veces también. Claro, entonces, economía agraria sería feudal, economía industrial sería capitalista. No. O sea, bueno, de hecho es que se tiene que hablar de economía o de comercio, porque es mucho más general que el mercado o que el capitalismo. O sea, es decir, son términos que, o sea, son hiperónimos de hipónimos. O sea, son términos que abarcan a otros. Y de hecho, digamos, lo que se emplea para o sea, sustituir la categoría antropológica frente a la categoría lingüística es comunidad política, o literalmente el término que se emplea. Por ejemplo, para Roma se utiliza res publica porque era lo que se utilizaba, o en todo caso comunidad política porque sería cómo se configura de una forma más amplia o sea, la forma de organización romana. Entonces, Roberto tiene razón en una cosa, que es que las cosas no... O sea, es decir, toda cosa surge de algo, pero eso se llama sustrato. Claro, y también un poco en favor de lo que dice Roberto, es lo de, claro, lo que ya decía el propio Marx, ¿no? De que cuando surge el capitalismo aún se conservan instituciones feudales, y luego en el socialismo todavía se conservan instituciones capitalistas. Exactamente, claro, exactamente. Eso se llama sustrato. No hay un punto de corte tan claro. Pero ¿qué más da llamarlo sustrato que llamarlo protoestado? La diferencia entre llamarlo sustrato y protoestado es que cuando tú lo llamas protoestado significa que de una forma teleológica, es decir, de una finalidad dentro de una filosofía de la historia, por cojones va a desembocar en un estado. Cuando lo llamas sustrato significa que hay una posibilidad, es decir, que puede desembocar en un estado o puede no hacerlo, pero en el momento que lo llamas protoestado, es decir, es como llamarlo, al griego protogriego, es decir, ahí sí, digamos, sí se puede hablar de protogriego, porque todos los sustratos y todas las evoluciones dentro del idioma, del idioma protogriego van a dar un idioma griego. Pero si lo hablas del protoestado, significa que por cojones eso va a desembocar en un estado. Y sí, se puede utilizar el término protoestado, pero en el siglo XV. Porque ahí es cuando ya se empiezan a configurar todas las dinámicas políticas y la dinámica antropológica del lenguaje que hacen que una comunidad política evolucione a un Estado. Por ejemplo, la República Florentina, en el momento que le quitan el genitivo a statum, es decir, en vez de utilizar statum principis a simplemente statum, que es de donde saca Maquiavelo el término stato, ahí es cuando ya hay una primera abstracción de la idea digamos, del gobierno en sí, o de la idea de la comunidad política en sí. Hay una abstracción, ya no hay, por así decirlo,
un soberano visible. Entonces, ahí sí se puede hablar de protestado. Cambio cualitativo. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, que Maquiavelo, justamente, que es una cosa que tengo bastante reciente como lectura, habla incluso de la unidad de Italia ya en 1600 y pico cuando escribió El Príncipe. Efectivamente, habla de la unidad de Italia, de la península itálica, pero Exacto. ¿a quién le encarga llamándola Italia, claramente, ¿eh? No, claro, pero porque claro, es la península itálica y Hispania es la península hispánica. Porque los nombres se cogen de las provincias romanas. Pero entiéndeme, o sea, aceptando tu matiz y aceptando lo que acabas de decir, me vengo a referir que mejor me lo pones con ese matiz último que acabas de decir. Es decir, si ya existía un protolenguaje o una forma de llamarle o el sustracto necesario y para poder después, digamos, escenificar la palabra Estado, etcétera, desde el siglo XV me parece que lo has cifrado, justamente cuando se escribe Maquiavelo, etcétera, y el sionismo se cristaliza en el siglo XIX o finales del XIX, principio del XX, ya tienes ahí desde el siglo XV al XIX, tienes 3 siglos o sea, o 4 siglos de protocosas. Quiero decir que, joder, que ya se pero... Ya, sí, porque ya me estoy yo autocensurando ya. Ha conseguido Enrique que me autocensure. Ya tienes protoestado por un tubo. No, tiene, o sea, decir, cuando se habla, o sea, decir, cuando tú tienes que hablar de protoestado es a partir del siglo XV. Bueno, miento, cuando tú debes hablar de protoestado es a partir del siglo XV por todos estos razonamientos que yo te estoy haciendo. Entonces, pero una cosa que entonces igual sí que podríamos aceptar que todo existe desde siempre en potencia. Otra cosa es que se actualice esa potencia. No, en absoluto. Correcto, pero cuando antes hemos dicho que si le llamas protoestado a la comunidad política, estás aplicando pues eso, una teleología, pero claro, pero también hemos dicho que podía convertirse en estado o no. Por lo tanto, sí, la potencia está, pero... No, pero la diferencia entre una civilización, una comunidad política y el protestado es que el protestado ya cumple con las características para convertirse en un estado. En la comunidad política eso desde luego no se encuentra. Porque, mira, por ejemplo, o sea, vamos a suponer las comunidades políticas medievales, los reinados y los príncipes. Ahí la diferencia con respecto a un protestado es que el soberano es, digamos, una cara visible y además que tiene una propiedad vinculada, que es todo el reino, todo el principado. Y bueno, una serie de cuestiones que sería meterse en teoría política medieval y no sé si tengo la cabeza para eso o tenéis la cabeza para eso. Pero en el protestado, o sea, en el protestado, que es, digamos, ya en el siglo XV, concretamente en la República Florentina, o sea, en la República Italiana, que no en los reinos y en los ducados que también había, ya se trabaja esa teoría política, pero es que en la corona de Aragón y en la corona de Castilla se daba una alternativa política totalmente distinta. Entonces allí no hay protestado. Solamente en Florencia, y ya como tal hay estado en el siglo XVII en Inglaterra, que ya después esos modelos se van cada vez asumiendo porque hay una tendencia, que no una ley y una potencia, sino una tendencia. Son cosas distintas. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, yo te entiendo, pero que yo sigo en mis 13. No, claro, yo sigo en mis 13. Yo creo que todo eso son... está bien, pero que seguimos con una lucha entre entre ser académico y ser preciso y ser tal, o darte la libertad de pensar un poquito más allá. Es que, o sea, justo te compro lo... Yo haciendo los matices necesarios y haciendo los matices oportunos cuando tú hablas de una cosa, yo creo que no cometes ningún tipo de error grave ni incitas a... O sea, hablando claramente, si yo le digo a un alemán del siglo pasado, en el año 30, que creo que el sionismo está haciendo una labor digamos, de proto... Bueno, eso, le explico mi teoría del protoestado judío de tal y cual, que viene de lejos, que viene de tal y cual, yo no creo que esté incitando al nazismo. Es decir, si ese tío, a partir del hoyo día, se le va la olla y de repente decide matar a todos los judíos porque ha intuido que quieren volver a
a hacer un Estado-nación y encima llevarse sus bienes para ese Estado-nación y ese tío se vuelve loco y tal y cual, no es culpa de mi discurso, es culpa de que él está zumbado y que ya tiene un antisemitismo, también un proto-antisemitismo, probablemente que le viene ya de su cristianismo antiguo, etcétera, etcétera. Ahora cuando hable Raúl... El antijudaísmo, por ejemplo, antiguo, clásico de toda la vida de cualquier cristiano de bien, que era que el judío había matado a Jesucristo. ¿Tú no crees ese no es el motivo. No, pero no me digas que no existe. Porque esa es una excusa, se lo he oído a mi abuela, se lo he oído a mi abuela, a mis abuelos. Sí, pero eso no representa todo el discurso cristiano sobre los judíos. No representa todo, pero todo el pueblo raso, es que, a ver, separar pueblo raso de la academia, por favor, y de la gente culta, la gente culta y que tiene estudios, hoy en día, digamos que es que hay muchos más, y que representan mucho más porcentaje de la población, pero pensar que nada más que te tires 70 años para atrás, la gente culta era claramente la minoría de la población en todas partes, en Alemania, en España, en Italia, y probablemente en España e Italia aún menos todavía que en Alemania. O sea, es decir, la gente del pueblo, esas creencias las tenía tatuadas a sangre. Luego te contesto cuando... No nos podemos meter en sus cabezas, ¿eh? No, hombre, pero no jodamos. Solamente haciendo un pequeño... No jodamos, vamos a ver. Solamente haciendo un pequeño muestreo en tu propia familia, salen antijudíos por todos lados. Como cualquier buen español de origen cristiano, no me jodas. O sea, quiero decir que la gente tenía clarísimo que a Jesucristo lo habían matado los judíos, lo habían delatado los judíos y que eran los asesinos de Cristo. O sea, eso estaba clarísimo por todas partes. Clarísimo por todas partes. No jodas. A ver, una anécdota. Y un tío así, pasarle a ser antisemita es bastante fácil, porque ya hay un protosustracto, llámalo como quieras, llámalo sustracto. Es que estás generalizando y simplificando mucho. Estás generalizando y simplificando mucho. Mira, un ejemplo. Y en Alemania, el tipo este que clavó los... No, déjame empezar. Luego ¿Cómo se no me llamaba dejas acabar, pero primero déjame empezar. No, hombre, es que habéis hablado mucho, ¿eh? Yo no he hablado nada, ¿eh? Yo no he hablado nada. Nada. He empezado a hablar ahora. O sea, no quiero decir, os he escuchado hasta ahora. O sea, déjame que me explaye. Yo tampoco he hablado nada. Si quieres, luego medimos los minutos, pero... Dispara tú, pero que yo no he hablado nada. Luego, cuando lo reescuches, te va a dar hasta vergüenza decir que he hablado yo. Te va a dar vergüenza ajena. ¿En serio? El que más ha hablado es yo. O sea, hombre, claramente, luego Raúl y luego yo. Y luego, por último, Bruno, que ni habla. O sea, pero si yo estaba hasta un rato fuera que estaba hablando por teléfono. Por eso os dije de hacer una cosa ordenada, porque ¿ves? Pasa esto, que luego uno se come a prácticamente el... Pero puedes establecer turnos igualmente. No, no sé. Ya hemos petado así. Yo ya me he olvidado del tema y todo ya, porque ya se está haciendo tarde. Pero me refiero que está muy bien el tema que estamos hablando ahora, pero hagámoslo ordenadamente. Claro, ¿no? pero estabas insistiendo en que sí, que esa herencia antijudía, y bueno, pues déjame, como lo que estabas diciendo era incidir sobre lo mismo, que sí, que tenemos esa herencia, que sí es muy fácil de hacer, pues a menos déjame precisar para ver si lo que dices tú quizá hay que añadirle algún matiz. Pues vamos a ver, yo creo que estás simplificando y exagerando, porque lo que te digo... hace poco veía el debate en La Clave sobre el Jesús histórico y pues había uno de los historiadores que decía sí, quien dio la orden, los responsables últimos tal, pues fue el Sanedrín, y el otro salió ahí, ya estamos con lo de siempre culpando a los judíos. Y me paré a pensar, vamos a ver, ¿el Sanedrín representa a todos los judíos? Jesús y sus discípulos no eran también judíos. O sea, es que fíjate el absurdo de los judíos, ¿cómo que los judíos? ¿Cómo van a tener los judíos la culpa de la muerte de Jesús? Si Jesús también era judío y sus discípulos también eran judíos, y el Sanedrín además no representaba a todos los judíos. Eso ya para empezar a cuestionarlo. Luego se va a hablar mucho sobre que eso de que tenía las creencias marcadas a fuego, a ver, que no podemos saber lo que había dentro de su cabeza, y que siempre hubo ateos en la cristiandad. Siempre hubo gente que no creía mucho, que no sé, que es algo tampoco que no podemos tener en sus cabezas, ¿no? Pero el tema que os iba a sacar, vamos a ver,
¿cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre cuándo se puede hablar de Estado en el pasado y tal? Cuando en el presente no nos podemos poner de acuerdo sobre, hilando todos los temas, sobre si el Estado de Israel es súper laico, súper igualitario, o por el contrario, es tecnocrático y etnocéntrico, porque es que los que afirman una cosa y los que afirman otra lo dicen con la misma convicción. A mí eso es algo que me choca mucho. Bueno, porque no sé qué pensáis. Eso se explica por el ser humano, que es contradictorio ya de por sí. Y todas las obras humanas son contradictorias. El Estado de Israel pues no se escapa de esa lógica. Es decir, como Estado pues es imperfecto. Pero ¿quién tiene razón? Porque las dos cosas no pueden ser. Es que sí, hay sí que puede mecanismos ser subrepticios para colarte el no, es que son las dos cosas, Raúl. Sí que puede ser, son las dos cosas. Yo he estado en Israel y ves las dos cosas conviviendo perfectamente. Es decir, hay una parte de Israel que es muy laica, muy moderna, muy europea y muy socialista incluso, y muy de tendencia tipo Pedro Sánchez y Zapatero, para que me entienda rápido. Y luego hay un Israel que es un poco George Bush, y que es un poco Donald Trump, y que es totalmente... Que son halcones, que sí, que si fuera por ello exterminarían a los palestinos, pero así de tal cual, o los echarían a tomar por culo todos, o sea, del primero al último, y se quedarían con sus tierras tranquilamente sin ningún tipo de problema, porque la estiman suya ya, o sea, la han hecho suya totalmente, sin matices, y punto. O sea, esos dos Israel que te estoy contando existen, los dos. Pero las leyes del Estado solo pueden ser unas. A no ser que haya, pues es lo que te digo, a ciertos mecanismos hay extraños. No, el Estado, pues como aquí, hay una sola Alemania, no, hay una Alemania profundamente nazi, todavía hoy en día, y hay una Alemania que no lo es. En la Alemania de Hitler era toda nazi, no, había una Alemania que era profundamente antinazi y una Alemania que era profundamente nazi. Ganó por un momento la Alemania nazi y se cometieron lo que se cometió, y luego se restableció la otra Alemania. Pero la Alemania profundamente nazi de hoy... ¿España es Pedro Sánchez? No. España es Pedro Sánchez y es Vox y es de todo. Actualmente, ¿qué tenemos mandando? Pedro Sánchez. Pues España parece como que es Pedro Sánchez, pero no es Pedro Sánchez, todos lo sabemos. Me temo que sí, España se parece bastante a Pedro Sánchez, pero porque también su partido ha hecho que se parezca a él. No, pero bueno, eso es circunstancial. Por desgracia... No me digas que toda España sí es bastante... No, España no es Pedro Sánchez, no jodas. No, pero sí es PSOE. España sí es PSOE State of Mind. Pero porque lo ha inculcado también el PSOE. El PSOE lo ha inculcado y bueno, y España se ha dejado. Uno la mete y el otro se deja. Pero no es para siempre. O sea, un país que ha vivido 40 años de franquismo, ahora de repente resulta que es socialista totalmente, ¿no? Sí, seguramente. Y el franquismo no ha dejado ningún sustracto. Seguramente una hegemonía de derechas que va a ser igual de asquerosa que esta, y que van a estar todo el día viendo comunistas debajo de las piedras y machismos culturales y demás. Por eso digo que nunca hay una sola alma en un país, igual que no hay una sola alma en una persona. O sea, tú no puedes decir que una persona es 100% buena, ni 100% mala, probablemente muchas veces. Convive el mal y el bien en la misma persona en la mayoría de ocasiones. Luego está la frontera que cruces, ¿no? Evidentemente, tú puedes cruzar más a menudo la frontera del bien, o al menos del bien común, o de hacer el bien para tu sociedad, o en tu pueblo, etcétera, o al menos no molestar, o puedes cruzar la frontera y hacer más a menudo el mal, o ser más a menudo egoísta, o bueno, ya ser patológico. Pero no convive un bien absoluto en una persona ni un mal absoluto. Pues igual en una sociedad. No hay una sociedad que sea totalmente de izquierdas o totalmente de derecha, o totalmente cristiana, o totalmente tal. Pero sí que hay, en momentos determinados de la historia, por circunstancias, hay predominios. Hay momentos en los cuales predomina... Si hay ciertos mecanismos que no digo que sean conscientes y planeados, pero sí hay ciertos mecanismos para que en todos los países sea más o menos la mitad, de izquierdas y de derechas. O sea, parece que conviene que existan esas dos mitades. Bueno, pero sí, esa dicotomía moderna de izquierda-derecha, en el pasado probablemente había otras dicotomías distintas, que todos, no sé, vamos a imaginar que en una monarquía pues habría monárquicos y habría pues a lo mejor gente
que probablemente quería una cierta... Solían ser más partidarios de una familia o de otra para que fuese rey. Exacto, por ejemplo. Probablemente había particiones entre partidarios de una nobleza y partidarios de otra sangre noble de otra parte, ¿no? De otra estirpe, por decir alguna forma. O sea, decir, es que sí. O por ejemplo. Dime. Sí, eso. Güelfos y gibebrinos, sí. Eso además era un conflicto a gran escala muy interesante, pero bueno. Luego también estaban pues los que eran más partidarios de la iglesia o más partidarios de los nobles o más partidarios de la monarquía. Así es que es que la teoría política premoderna es fascinante, pero a la vez una puta locura. Era mucho más materialista, ¿eh? Era en plan, no, es que yo no estoy con el progreso, con el conservadurismo, era con más concreto, la izquierda o con la derecha. No, yo estoy con los nobles, o yo estoy con el papa, o yo estoy con el rey. Hay cosas concretas. Hay mayor concreción. Esa es la principal diferencia, de hecho, entre un Estado y una comunidad política. Que el Estado, al ser abstracto, necesita de abstracciones que se defiendan. Claro. Y la comunidad política, rollo un principado o un reino, al ser más concreto, pues se materializa en personas concretas. La abstracción es el reino de los enjundios, ya saben que quieren, como no tienen tierra, quieren abstraerlo todo y las finanzas y tal, y tirar del tejido mismo de la vida hasta que no queda nada. No quisiera gran nada. Es que esa película tiene, no es que dice, que tiene 2 o 3 lecturas, no, esa película tiene como 12 lecturas. Unos niveles de profundidad filosófica brutal. Ya te digo, por ahí van los tiros. Ahora tengo una... ¿Y los de Israel? ¡Esos no son judíos! Un rebote ahí. El judío no tiene tierra, ¿no? Es que es grandísimo. Esos no son judíos. Tengo muchísimas cosas que decir, pero os voy a dejar hablar un rato. Porque es que va a parecer esto o sea, yo qué sé, va a parecer esto que el podcast es mío en vez de vuestro. El simposio Rasputin. No, pero ha quedado ya una cosa como muy así, muy, ¿no? Quiero decir que total, no hay tampoco, al final no hemos tenido un orden, ¿no? Hemos ido saltando de aquí para allá. O sea, hay un tema central que estamos tocando más o menos, pero sí que es verdad que nos hemos desviado bastante por un lado y por otro. Pero bueno, yo qué sé. A ver, ya te digo, yo lo veo, el juego es de las dicotomías y el juego yo creo que siempre ha existido y siempre existirá porque es consustancial básicamente con el ser humano. Es decir, somos así, básicamente. O sea, necesitamos siempre como una especie de lucha binaria y tal. Lo que pasa es que, claro, hay momentos... Y luego, claro, es que luego, por ejemplo, el eterno debate ese de monarquía, de la monarquía es más concreta y lo que estamos viviendo ahora es más inconcreto porque el Estado... Yo no sé si esto es totalmente cierto al 100% por una cosa que siempre obviamos en las conversaciones de este tipo, que es la tecnología. Es decir, y la tecnología y la cantidad de personas que manejamos hoy en día. Es decir, yo creo que es totalmente imposible volver a nada parecido de la Edad Media. Nada. Mientras seamos la cantidad de gente que somos y mientras gocemos de la tecnología que gozamos. Es decir, solamente se podría volver... Solamente se podría volver a esos niveles de antes, a volver a algo parecido. Yo lo digo por Daniela y tal, que siempre está con este rollo. Hay que separar. Exacto, o sea, solamente, volviendo para atrás, pero en todo. O sea, no solamente mágicamente decir a la gente, no, volver a amar los reyes y las monarquías, no, y un huevo. O sea, ¿cómo hace un monarca de antes para manejar a 50 millones de personas? ¿Estamos locos o qué? Lo va todo en bloque, o sea, que no volvamos a la Edad Media tecnológicamente no significa que no podamos volver políticamente, al menos en algunos aspectos. Pero muy pocos aspectos. Bueno, o sea, todo se ha dicho. O sea, vamos por parte. Sin ser yo tradicionalista, sin ser yo de la derecha extravagante, como dice Armesilla, o de la derecha reaccionaria, o sea, no soy nada de eso. Pero es cierto que sí he leído de tradicionalismo, he leído de derecha reaccionaria y he leído de derecha extravagante. Y ellos en ningún momento
quieren volver a la Edad Media o quieren volver a la época preilustrada, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque pero recuperar no se puede. ¿Por qué no? Pero si es que es algo que se hace, o sea, hay que... En todo caso, las quieren recontextualizar y resignificar. O sea, ellos cuando hablan de tradición, entienden que la tradición es lo que permanece, no el pasado. O una especie de mensaje que ha sido traicionado, que por supuesto eso también ha sido establecer una teleología. Es decir, Roberto, tú no eres el único que establece teleología. Normalmente cuando se hablan de ideologías modernas se suele hacer eso. Cuando yo hablo de que hay una concreción en la comunidad política que no hay en el Estado, no lo digo como algo positivo, lo digo como algo que está ahí. No lo digo ni para bien ni para mal. O sea, simplemente que hay una diferencia clara entre, digamos, la concreción de la sociedad premoderna y la inconcreción de la sociedad moderna. O sea, ¿quién manda en España? ¿Manda Pedro Sánchez o manda el partido o manda sus asesores? Manda muchísima gente. Entonces, cuando tú te preguntas quién manda, tú no puedes dar una respuesta clara. Una red súper intrincada de intereses que no se sabe realmente, o sea, es que no lo saben ellos tampoco. Es que no lo sabemos. Eso sería... Ellos no pueden nombrar a todos los que... Bueno, porque es una especie de tecnocracia lo que vivimos actualmente, en realidad, sin nombrarla. Es una tecnocracia, realmente. No la nombramos, pero... Hombre, no, pero tú ahí estás señalando, no al gobernante, sino al tipo de gobierno. No tener control. Porque, o sea, tú eres un actor muy influyente, pero luego hay otro actor muy influyente, entonces... O sea, es decir, tú ahora mismo, Roberto, no podrías señalar a alguien que gobierna con con seguridad. Podrías decir los tecnócratas, así en plural, pero eso sería el anonimato del gobernante. Una tecnocracia tendría que tener el control, tendría que estar realmente manejando todos los elementos. O sea, pero esto no porque estamos hablando de descentralización del poder y, o sea, diversificación, digamos. Sí, bueno, que tiene el poder, una forma de... Bueno, a lo mejor la palabra tecnocracia no es la adecuada, pero... No pueden crear una tecnocracia. No, bueno, pero ya me entiendes. Quiero decir compiten e intentan sacar cada uno lo que más puede. Pero entiende lo que digo, Roberto. Es decir, tú frente a un rey, a un emperador o a un grupo de nobles en una república, tú los puedes señalar con mucha facilidad para decir este es el soberano. Pero en nuestro mundo tú no puedes decir este es el soberano. O al menos si lo dices tendrías mucha probabilidad de equivocarte. Bueno, pues que ahí está la gracia, justamente, ¿no? Una de las gracias de este tipo de gobierno es precisamente la no personalización en una persona concreta. Ahí está la gracia de la democracia, se supone, ¿no? Una de las gracias que tiene es precisamente el no digamos, ¿cómo te diría yo? El no cargar toda la responsabilidad o todo el poder en una sola persona, para bien y para mal. Pero es que estamos hablando de actores políticos que no son elegidos democráticamente, en muchos casos. Hombre, cuando tú eliges, se supone que cuando tú eliges un partido político, estás eligiendo a toda una serie de personas porque que van a estar bastantes más en el público, que van a tener su parte de mando. Vamos a ver, hay muchos actores económicos de gran influencia que están con el PP y con el PSOE y con Podemos y con Vox. Bueno, actores de gran influencia, pero no en el Ejecutivo. No, pero o sea, al margen ya del debate de democracia guay o democracia mierda, ¿entiendes lo que digo, Roberto, sobre cuando digo la inconcreción del poder? Sí, creo entender lo que quieres decir, sí. Claro. La gran crítica de esparzar liberalismo, que es bastante contundente. Es decir, claro, que antes poner límite al poder era fácil porque veías quién tenía el poder, pero ahora pero eso es mentira. O sea, eso es una... disuelto y tal, ya no puedes poner claramente ese límite al poder. Por lo tanto, ahora ser liberal en realidad se debería traducir en ser más soberanista, porque de esa manera estás poderes externos y desconocidos en gran parte. Pero Raúl, pero eso no es cierto. ¿Límite al poder se podía poner antes? ¿Qué límite podías poner antes del poder? Hombre, podías poner límite mediante leyes o mediante revueltas. ¿Quiénes? Los burgueses y los nobles entre sí, porque el pueblo raso no tenía ni voz ni voto.
Hay que decir, los contrapesos que había también en la Edad Media, o el típico hombre, Aitor, o los típicos, bueno, la división de poderes, ¿no? Más allá de si funciona. Cambiar de Bueno, sangre. en la teoría política medieval no existe la división de poderes, existe la teoría de los contrapoderes. Digo, Exacto. contrapoderes. Ya es contrapoderes. De los contrapoderes. Y una cosa Hay donde poderes patina. Dime. Que digo que una cosa donde patina precisamente Félix Rodrigo Mora es pensar que la asamblea y esto del Consejo Abierto y Cerrado podía tener como tal una voz determinante de todo el mundo. Eso no es totalmente cierto. O sea, cuando en los textos se refiere a los boni homines, se refieren a los que pueden garantizar, o sea, las jerarquías que pueden garantizar que la ciudad pueda poner límite al noble y al rey. O sea, no mandan todo el mundo. Pero vamos, que eso pasa igual en la democracia ática. En la democracia ática la gente se piensa que estaban en un festival democrático y los que mandaban eran los que mandaban. Hombre, claro, ahí sí. En aquel entonces sí. O sea, no tenía nada que ver con la democracia liberal actual que gozamos hoy en día, evidentemente. Pero me refiero que yo lo de los contrapoderes de la Edad Media no lo veo nada claro, ¿eh? Pero nada claro. O sea, contrapoderes, ¿en qué sentido? Como que nada claro, macho. La iglesia o los nobles muchas veces eran contrapoderes frente al rey o frente a otros nobles, claro, hombre. Sí, pero para meter en el poder ¿a quién? A otro rey. Claro, pero es que en esa competición podían beneficiarse algunos. No sé, es que lo vas a entender de puta madre. O sea, momentos históricos concretos donde el contrapoder le ha pasado factura al emperador, concretamente en la querella de la investidura. ¿Qué ocurre ahí en la querella de la investidura? No, o sea, no te voy a contar todas las querellas de la investidura porque no me lo has pedido y no es el momento, pero básicamente hay un momento en que el emperador, digamos, quiere fundir a impuestos a las ciudades de Italia y a las ciudades concretamente alemanas que en aquel entonces se entendían como una unidad política independiente. Claro, la diferencia de la teoría de los contrapoderes es que las instituciones y determinados sitios dentro del propio reino, del propio imperio, tienen autonomía e independencia. Es decir, por ejemplo, o sea, es que ahora mismo no caigo, pero que hay, o sea, hay dentro, o sea, claro, coño, la monarquía polisinodial, es decir, hay como independencia dentro de la propia administración y de las propias instituciones dentro de la corona. O sea, no hay un control directo por parte del rey. Bueno, pues lo que pasa en la querella de la investidura es que las ciudades italianas dicen, sí, que me quieres fundir a impuestos, pues organizo la Liga Lombarda y me uno al Papa para darte por culo. Entonces, no hay un poder eficaz por parte del emperador frente a esa independencia autonómica que tienen las propias instituciones. Entonces, ahí hay una evidencia clara del contrapoder que tiene la teoría política medieval frente a la división de poderes que hay en el liberalismo. Sí, pero escúchame. Que ahí es todo dentro del Estado. Todo es curioso, ¿eh? La división de poderes del liberalismo. No, pero todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Pero os olvidáis un actor clave, que es, a ver, yo, pequeño digamos, campesino de Lombardo, por decir algo, a mí, concretamente, ¿qué me beneficia todo esto? Nada, yo sigo siendo el campesino lombardo que vaya a tener que dar parte de lo que cultivo al que me venga a pedir pero si te lías con el Papa, pero es que los asambleas y los consejos no están ¿cómo que dentro de nada? Pues más dinero en tu bolsillo, y menos en el del emperador. Seguiré siendo campesino toda la vida, mis nietos también. Hombre, claro, es que ¿Qué movilidad social tengo? ¿Qué perspectiva de futuro? ¿Voy a poder leer y escribir? ¿Voy a poder mandar a mi hijo al colegio? ¿Voy a poder...? No, nada. Para mí no cambia la vida. Me da igual que la Liga Lombarda haya hecho un artilugio político para librarse del impuesto en ese momento concreto. A mí no me cambia nada. El único momento que me cambia la vida es la ilustración. Para que funcionen los contrapoderes tendrían que hacer rey a cada campesino y si no, no valen para nada. No, coño. Que el campesino pueda votar en su circunscripción lo que a él le beneficia de verdad. Joder, no el nombre de en el bolsillo no le beneficia. Pero, Roberto, ¿no te das cuenta que estamos hablando de cosas distintas? Tú has dicho, no veo clara los contrapoderes en la Edad Media frente a la división de poderes. Entonces yo te he dicho, el contrapoder es eficiente. Ahora, otra cosa es que haya, digamos, una soberanía por parte de todos a efectos prácticos.
pues evidentemente ahí te tengo que dar la razón. Pero es que tampoco hay una soberanía de efectos prácticos en una democracia indirecta. Claro, no, si ahora los campesinos tampoco se hacen banqueros de la noche a la mañana. Y es que al menos tienen la posibilidad, aunque sea remota, la tienen. Bueno, pero eso ya son opiniones personales. Yo estoy diciendo, estoy comparando dos teorías. Opiniones personales, no, Enrique, tú mismo. Venga, sé sincero. Sí, porque en España, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿de qué familia? En España ser banquero sin pertenecer a una de las familias que hay, como que no. No, pero vamos a ver, pero vamos con ejemplos concretos. Vamos a ir un poquito ir a la concreción. Enrique, ¿de dónde provienes tú? Pues mira, ¿Qué es tu línea familiar, tanto paterna como materna? Por parte de madre campesino y por parte de padre obrero. Vale. Y tú, sin embargo, estás haciendo carrera en Madrid, ¿no? Porque mis padres fueron mi madre enfermera y mi padre médico. Vale. Y entonces ya pudieron evolucionar. Vale, muy bien. ¿Y anteriormente a ellos hubo alguien que pudo salir del campesinado? Anteriormente a ellos. Mira, por ejemplo, tenemos unos familiares que fueron curas, pero lo dieron todo al Estado, no les se lo dieron nada a la familia. Y por ejemplo, otros campesinos que estuvieron por aquí se mudaron a Alicante en busca de mejor vida, mejor oportunidades y las tuvieron, pero eso fue durante el franquismo. Ya está, bueno, es que el franquismo es un pequeño paréntesis que de todas formas se puede perfectamente encastrar en la era moderna postilustrada. No es más que al final Franco y el franquismo y los falangistas beben mucho del socialismo y beben mucho de cosas revolucionarias, al fin y al cabo. Bueno, eso es otro debate, pero lo que estoy diciendo es que tú estabas comparando división de poderes y contrapoderes. No estaba hablando de movilidad social en la Edad Media, porque para empezar en la Edad Media no se hablaba de clases sociales, se hablaba de órdenes sociales. Son cosas distintas. Entonces, es lo que tú dices, es decir, si se contextualiza, se tiene que contextualizar todo. Entonces, a mí cuando me traes, yo no soy juez, yo soy historiador. Entonces, yo estoy mostrando cosas, pero no me posiciono porque no me creo con el derecho de posicionar. En todo caso, yo puedo extraer lecciones morales de esa comparación. Yo, a efectos prácticos, a mí el mal menor me parece literalmente la anarquía. Porque como entiendo que las jerarquías son naturales, cuando lleguemos a una fase de anarquía, las jerarquías van a volver de un principio y van a volver a personalizarse. Entonces, si tú me estás preguntando por eso, yo, como mal menor, es decir, yo prefiero un sistema republicano clásico. Pero hay una fase en la que vamos a ser anarquistas de una forma o de otra. Entonces, si tú me estás preguntando por mi sistema político, es ese. El mío es este, ¿qué os pasa? Y esto es lo que me triunfa ahora. Perú. Rojipardismo. Perú Inca. Perú Inca. Vaya al arpero. No sé cómo hemos acabado aquí, ¿eh? ¿Cómo hemos acabado? Le hemos dado la vuelta del asunto. Que al final Aitor no ha dicho nada, está aquí el pobre. ¿Verdad? Ni Aitor ni Bruno, ¿eh? Ni Aitor ni Bruno, es que estamos aquí chupando. Chupando cámara. Antes, pero es que Aitor... Sois unos chupamicros de mierda, tío. Además de verdad, ¿eh? ¿Qué tal, Aitor? Bien, aquí, tío, escuchándoos un poco, descansando del trabajo. Nada, dale. ¿Tú qué tal, Bruno? No sé, el Bruno está como muteado, pero se ha muteado él solo, ¿no? Estoy comiendo. Ah, está cenando el tío. Que hablando del medievo, él también tarda horas en comer, porque vomita, sigue comiendo. Es en plan, ¿pero eso es el medievo o es romano esto? De los dos. Es una comida, ¿cómo se llama eso? Pantagruélica, ¿no? Pantagruélica, creo que es la palabra. Sí, eso es cuando te hincha a comer por Por los dos gigantes estos. Exacto. Pues nada, Aitor, dale tema ahí, dale vidilla. ¿Has escuchado algo o qué?
Es que yo no sé de qué estáis hablando exactamente, tío. Pues mira, estábamos hablando del sionismo. Fíjate, para que te hagas una idea. Sí. Entonces- Se pretendía hablar del sionismo. Bueno, en realidad se pretendía hablar de la razón en el nazismo y tal, igual. Bueno, yo tenía todo un tema preparado, pero se me ha ido la mierda hoy, pero... O sea, teníamos pensado hablar de eso. Hemos hablado del sionismo. Exacto. Entonces, ha habido un momento en el que hemos estado discutiendo sobre si es legítimo hablar sobre categorías políticas o categorías en general ideológicas previas a cuando han surgido, porque hay sustratos que, digamos, en los que se basan la ideología, o la ideología, digamos, que nace en ese momento concreto, digamos que sustentan eso. Entonces, después de eso, Roberto no puede evitar sacar el temita de la ilustración. Entonces, hemos estado hablando, digamos, de Perdona, contrapoderes. es que a Roberto hay que encargarle que se vea el vídeo de Castro, el mito de la ilustración, 10 veces. Y se lo he mandado. Hasta que le entre en la cabeza, 10 veces. Castigado, hasta que no... Me lo he mirado 3 veces, por lo menos. Entonces, claro, A reeducación. A Roberto hay que llevarlo a reeducación contra ilustrada. entonces, claro, ha sacado el temita de la ilustración Roberto. Entonces, nosotros le hemos estado diciendo, oye, que la división, o sea, decir que la diferencia, o sea, todo esto venía porque Me perplexia. O sea, todo esto venía porque el Estado, digamos, se defendía, o sea, digamos que se diferenciaba por la inconcreción de los gobernantes frente a la concreción de las sociedades premodernas. Entonces, claro, eso pues le ha picado la vena jacobina y entonces ha empezado a decir, oh, pero es que eso está de puta madre, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces estamos aquí discutiendo sobre el temita y de teología histórica y todo. Ahí está. Buen resumen. Cosas J. Cosas J. Si es que cuando habláis de las cosas J, tío, nunca acabado. Las cosas G. Yo que ya te invoqué a Hitor por algo que dijo alguien sobre cosas G. G, no J. Roberto tiene la superación de la ilustración, es decir, el punto álgido, la era axial del mundo se ocurre en la ilustración, no en otro momento. Raúl tiene una especie de filia con los rojipardos. Yo pues tengo mis pajas mentales y tu temita, Hitor, es los anarquistas que mataron durante la Guerra Civil y por qué ha fracasado la Segunda República. Entonces cada uno tiene su temita. No lo adornes. A mí lo azul me pone palote, sin más. Sí. Una cierta filia, ¿no? Una cierta filia. Entonces, que tiene algo que decir. Y a Hitor se la suda el comunismo. Hostia, eso es verdad, eso lo dije en un podcast, tío. No me diga eso. No, simplemente dije que como es algo que no voy a vivir en mi vida, pues que cómo vaya a ser esa sociedad comunista me nos suda los huevos, tío. Hombre, pero si no sabemos cuándo llegará ni cuánto tardará, igual resulta que llega mucho antes de lo que pensamos. ¿Y si la ves? No lo creo. A día de hoy en España no hay ni siquiera un partido de masas comunista fuerte que sea patriótico, que sea... ¡Roberto Vaquero! Ha escrito un post muy marxista, Hitor, sobre este gobierno liberal burgués. Armesilla. ¿Qué va? En verdad es... Va, sí, bueno, sí, a ver, cada uno tiene sus cosas. Ahí me ha puesto palote, Pero el que más me flipa es el Villarroya, tío. Yo sé que a vosotros no mucho, pero... Y es que nos pusiste un día sus reflexiones sobre el 15M y que no venía muy a cuento y nos quedamos todos descolocados. Hostia, sí, ese. A ver, tiene mucho más vídeos, ¿sabes? Pero... Y ese tío, curiosamente, es teólogo. Es un teólogo comunista. Sí. ¿Qué es la teología de la liberación? Creo que sí, vamos, él no ha profundizado mucho en ese tema. Es que él también es historiador y habla más de historia y también es periodista deportivo.
que trabaja para diversas cadenas de... Él, de hecho, estuvo currando en Gol TV y tal, de comentarista durante un tiempo. Pero ya te digo, la parte que menos se conoce de él es la de teología. El programa donde él va a hacer bueno, que Roberto yo supongo que lo conocerá, que es 8 Televisión. ¿Roberto? Sí, 8 Televisión lo veo a veces, sí. A veces, poco. Que es, claro, que es como una cadena autonómica, pero privada. Sí, correcto. Y la diferencia con TV3 es que no tienes, bueno, para gente independentista, pero llevan también a gente de Vox. Sí, no tiene un sesgo independentista, digamos, marcado, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Eso es lo que hace mejor frente a TV3. Sí. Y el que presenta ese programa se ve que estudió con Roya, porque el que presenta el programa es cura. Es un cura, no sé si franciscano o algo así. Y lo conoció, claro, estudiando teología con él. Pues que el tal Villarroya, ahora no lo tengo en la cabeza yo, ese tío. ¿Qué hace ese tío, o sea, ahora mismo? ¿Tiene un canal o algo? No, ese va ahí a los debates de Cataluña Opina. Vale. Y ahora sobre todo está muy con el hype del comunismo, ¿sabes? En plan, defendiendo el comunismo ya saco. Hace unos años, creo que por los años cuando empezó el proceso y todo esto, sus debates se centraban más contra el nacionalismo, porque él es anti-independentista. Es un poco esa izquierda, ¿no? Gente de izquierda en Cataluña que no comulga con el separatismo. Pues mira que hay pocos aquí en Cataluña. ¿Eh? Que hay pocos. Hay poca gente de izquierda que no comulgue con el independentismo, de una forma o de otra, por activa o por verdad que yo de él no he escuchado mucho sobre el tema de qué tipo de Estado preferiría, o si más centralizado o optando por un Estado federal. Eso no lo sé. Debe ser un tío que vota Comuns, seguramente, el Podem común este. No te creas, ¿eh? ¿No? Él no vota, creo. Ah. Es antipodemos. De Igual hecho, en muchos de los debates de Cataluña. Bueno, claro, sí, lo que decía ahí, lo del 15 me decía que Podemos había servido para desactivar las protestas del 15M. Sí. O sea, es que él es antipodemos. Sí, claro, hay mucha teoría sobre eso, sobre que Podemos fue una especie de bromuro, ¿no? Una cosa ahí un poco para diluir la... Para canalizar por una parte el descontento social y luego diluirlo, ¿no? De alguna forma. Él hablaba de que las marchas por la dignidad que tenían más peso, más enjundia y tal, y que el 15 vino también a desinflarlo y luego ya pues Podemos vendría a desactivarlo todo de alguna manera. Que de hecho a toro pasado y viendo lo que ha ocurrido, la tesis torna, o sea, tiene visos de ser bastante... Sí, a ver, es un poco lo que dice Bestringe muchas veces. No importa si un hecho es falso, si es cierto sus consecuencias. Exacto. Hostia, y lo que dijo el David Saavedra, que me lo recomendó esta editor, y me pareció mucho mejor de lo que me dijiste, o sea, me pareció sublime. Y a partir de ahí he ido viendo más entrevistas, vídeos de su canal, pues dice una cosa interesantísima. Él dice, es que cuando subió Vox, es que vació prácticamente esos partiduchos que había de fascistillas, nazifascistas, y al vaciarlos los ha desactivado en gran medida. Y él dice, pero eso es bueno porque esas ideas no van a prender en Vox realmente. O sea, siempre los ha desactivado. O sea, Vox ha conseguido desactivar a esos nazifascistas. Como si fuera disidencia controlada. Sí, desde su punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, pues ha anulado a unos tontolabas que encima bastante peligrosillos, aunque sean pocos. Eso es lo que llevamos aquí sosteniendo durante mucho tiempo. O sea, que Vox al final sí ha servido para desactivar totalmente a ese sector, pero lo mismo que pasó en la transición. O sea, el PSOE, digamos, desactivó al Partido Comunista y Alianza Popular desactivó a Fuerza Nueva. Es que Fuerza Nueva tela, que cuando vi lo documental ahí de... Hostia, qué movida, macho. Es que eran realmente... Ahí te lo puse, ¿no, Aitor? Esto de la... No se andaban con tontería.
Era nieta de Juanita Reina, algo así, ¿no? Que empezaba diciendo, yo creo que algunos lo conté, igual fue Francisco, que empezaba diciendo, hombre, sí, no te voy a negar que somos violentos, pero solo en defensa propia, claro. Nos atacan, nos defendemos, pero luego sigue hablando y ya ella misma se expone y dice, hombre, es que si ofenden a Dios, a la patria o a la justicia, pues nos lo llevamos por delante. O sea, ha pasado de autodefensa a llevarte por delante cualquiera que no esté con tus ideas. Cuidado, ¿eh? O sea, realmente esa gente de Fuerza Nueva era lo peor de lo peor. No se andaban con gilipolleces. Pero es que era un nivel intelectual tan paupérrimo, o sea... Sí, aunque bueno... Ni siquiera representa fielmente el franquismo, representa una parte del franquismo la más cenutria... La más visceral. La más salvaje, por así decirlo. O sea, sí, o sea, eran, digamos, los que se negaban tajantemente a la reforma que hicieron los tecnócratas del Opus en... Los inmovilistas. Sí. Eran el sector inmovilista del movimiento, básicamente. El franquismo es súper interesante estudiarlo. O sea, súper interesante. Sí. Todas las familias que coexistían ahí, o sea, te das cuenta de muchas cosas, tío. O sea, incluso de la dialéctica. Cuanto más lo estudias, más complejo se vuelve, ¿no? Con la simplificación que se suele hacer y luego resulta que es complejísimo y contradictorio. Es súper complejo. Además, es que el tío tuvo la capacidad de vaciar la izquierda de la derecha. O sea, la vació entera y todavía sufrimos las consecuencias a día de hoy. Eso sí que es un sustrato importante, sustrato franquista. Desarrolla eso porque... Claro, o sea, de hecho yo lo defendí en un examen. En un examen ensayo yo defendí que lo que había hecho Franco con las derechas era lo que había hecho el liberalismo con los conceptos previos a los que él existía. O sea, los cogieron, los empezaron a usar y los chupó totalmente hasta que empezaron a dejar de tener significado. A la falange la descabezó totalmente y a día de hoy la falange se asocia con Franco, no se asocia con los falangistas. La comunión tradicionalista no se asocia con los carlistas, se asocia con los requetés que participaron en la guerra civil. Los liberales y los católicos, estos del Opus, más de lo mismo. Es decir, tuvo la capacidad de coger a toda la derecha y de vaciarla y de digamos, de coger todos los conceptos para los fines del franquismo. Y con la izquierda hizo lo mismo, o sea, vació totalmente las diferencias entre el anarquismo, el comunismo, etcétera, y lo llamó a todos rojos. Entonces, aparte de que los reprimió a saco, es decir, sí. destruyó. Lo de las colonias penitenciarias es una vergüenza. O sea, cómo los cogió y la represión ideológica o física que hizo durante el franquismo la hemos estudiado concretamente en Historia Contemporánea de España y tela, ¿eh? Entonces, sí, sigue hablando. Simplemente un inciso que uno de los factores entre muchos de que el marxismo, de que la construcción de un marxismo netamente español sea dificultosa a día de hoy en España fue también por la dura represión que hizo Franco sobre el Partido Comunista. O sea, el asesinato, fusilamiento, ¿no? Eliminación de buena parte de camaradas del Partido Comunista que podrían haber sido personas que de no haber muerto podrían haber dado. Y bueno, y a los que cogió de por medio los encerró, los domesticó totalmente. Sé que fue, claro. O sea, sé que fue tirando de eso. Entonces, por eso digo que el franquismo lo que hizo fue precisamente vaciar la izquierda y la derecha y convertirla en franquismo o antifranquismo. O sea, y eso es que lo sufrimos a día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo con el análisis. Lo que dice el de Aventuras con Clio, nada más franquista que un antifranquista actual. Que claro, si Franco decía, España soy yo, y él le da la razón. Y los rojos son todos iguales, y le da razón, ¿no? Claro, pero es que, de hecho, que sea rojo de hoy en España es la idea que tenía Franco de un rojo. Quiero decir, enemigo de la unidad de España, anticlerical... ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, es como Franco dice que esto es un rojo, pues yo voy a ser eso para ir a la contra. Claro, sí. Va a ser lo que quieras que sea.
Es bastante curioso, de hecho, ese antifranquismo, digamos que... Post-mortem. Post-mortem, exacto, que yo no sé si es único en el mundo, pero ese fenómeno, pero es un fenómeno bastante español y bastante curioso, porque que yo sepa, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo parecido en las cosas que conozco yo del mundo. Es decir, que haya una antidictadura post-mortem, por ejemplo, en Italia, que yo sepa, no hay un antimusolinismo, digamos. Sí que es verdad que lo acabaron colgando, ¿no? Y que eso ya desahoga bastante, desahoga bastante. Italia más bien es un pro-socialismo. Pero, Mucho más que aquí. Pues mira, pasa algo parecido en la Unión Soviética con Stalin. ¿Sí? Salvando la distancia. De hecho, lo que ocurre es que Stalin, la derecha monárquica le hace una mamada a Stalin porque fue el que defendió la madre patria de los nazis. Entonces, tienen como, o sea, decir, si veis el documental, que es muy interesante, el de, joder, ¿cómo se llama este tío? Rusia Revolución Conservadora. Exacto, justo. Lo tengo que ver, sí. Vale, mira, es tremendo, ¿eh? Pues te das cuenta de, pues digamos, de cómo va la sociología derechista en Rusia. Que no es Putin, porque Putin lo que busca es la estabilidad pura y dura de Rusia. O sea, no es ni de izquierda ni de derecha, es putinista. Pero es que lo que está a la derecha de Putin son grupúsculos que tienen una relación ambigua con la Unión Soviética. Porque, claro, la Unión Soviética hizo a Rusia grande, pero también destruyó los pilares del Imperio ruso. Entonces, hay como una especie de esquizofrenia política dentro de la derecha rusa. Pero la derecha, ¿te refieres a la derecha? Tan distinta a la sociología española, ¿no? La cultura política que dice siempre Enrique. ¿La cultura política rusa debe ser tan distinta a la española? ¿Qué dices, Aito? Que cuando hablas de la derecha, te refieres a la derecha nacionalista. Claro, me refiero a los grupos nacionalistas rusos, a los que son monárquicos, que son medio nazis, o sea, salvando, es decir, aquí, como diría Roberto, hablando de bar, ¿sabes? O sea, son sobre todo muy antisemitas la extrema derecha rusa, muy anticomunistas, los que son nostálgicos del zarismo, pero sin ser zaristas. Son unos grupúsculos que no llegan a muchos, o sea, a muchos habitantes rusos, son, o sea, también son del palo del tradicionalismo, la cuarta teoría política, o sea, todo eso hablo cuando me refiero a la derecha rusa. El propio Partido Comunista de la Federación Rusa incluso se podría considerar de derecha. Pero cuestiones sociales sí. Los liberales ahí que pintan, o es que no hay liberales en Rusia. Los liberales, o sea, decir, los liberales serían como la izquierda aquí, o sea, decir, no una izquierda, no una izquierda, digamos, propiamente socialdemócrata, pero por ahí van, o sea, los liberales mayormente pues son feministas, pro LGTB, etc. Los liberales, salvo uno que es Dime. Yo cada vez estoy más convencido que los liberales hay que calificarlos de extremo centro. De extremo centro en cuanto a esa zona de confort y a esa equidistancia siempre moral, siempre, porque si es con tu dinero, haz lo que quieras. Y siempre hay plan, pues, el capitalismo, el verdadero capitalismo, sin privilegios y tal. O sea, aquí ni la subvención al empresario, ni la subvención al sindicato, ni extremo centro. Me parece que es muy acertado calificar como extremo centro. He visto un vídeo de Milei y me han dado ganas de vomitar, tío. Pero eso siempre, tío. Eso no es ninguna novedad. No, claro, o sea, pero es que hoy precisamente, o sea, mira que suelo escuchar barbaridades de este tío, porque, claro, o sea, es como si mezclara a Rayo con Gollum, ¿no? Entonces te sale eso. ¿Ese de las drogas? Es justo, el de la droga. Hostia, qué barbaridad, tío. Pero es que ese señor, o sea, es diputado en Argentina, ¿no? Bueno, ha ganado, Sí. Ha ganado. Ha pillado bastante cacho en las últimas elecciones, tengo entendido, sí. O sea, Pero solo en Buenos Aires, pues, o sea, dice de verdad, verdaderas barbaridades. O sea, ese vídeo, que creo que son 30 segundos, o sea, el resumen es
o sea, yo dejo a cada uno chetarse a drogas mientras no pague el pato. O sea, es decir, tú te puedes drogar lo que quieras mientras yo no tenga que a ti subvencionarte la sanidad pública. Es que da asco, esa... Es que... ¡ah! O sea, básicamente, O sea, es que- mientras no me toquen los huevos y no utilices los servicios públicos de salud, por ejemplo, Es ¿no? que el sálvese quien Exactamente. pueda, macho, no me canso de repetirlo, el sálvese quien pueda. Vaya filosofía de mierda. Vaya O sea, filosofía de mira, es que literalmente, o sea, mira que o sea, no suelo hacer excepciones con ideologías, pero yo con el anarcocapitalismo y derivado de la escuela austriaca, yo te juro que hacía una gran hoguera, quemaba todos los libros, o sea, quemaba todos los libros del ANCAP y de la escuela austriaca y, o sea, hacía un ad natio memoria de todos los, o sea, de todos los autores de esa escuela, o sea, apresaba y fusilaba a todos los anarcocapitalistas y entonces como que se entendiera como que ha sido un error de la humanidad. ¿Sabes? Sí, decir, como es que, mira, ha sido un momento concreto donde ha habido Es una un poco nazi, esquizofrenia un poco nazi. Eso me suena un y poco... una mira esquizofrenia. que yo estuve cerca de esas ideas, pero pienso como tú, un odio tengo ahora mismo por... O sea, Aquí me rollo flipa, entender que ha sido un delirio colectivo y ya está. Y que ¡Colectivo! porque es que madre mía, de verdad. No individual, colectivo. Me ha quedado una cosa del tintero de antes. Cuando tú has descrito, por ejemplo, el franquismo, ¿no? Y que vació de contenido la izquierda de la derecha, al final, ¿eso no es el resumen de lo que sería una dictadura así en general? Una dictadura lo que hace es vaciar de contenido justamente a todos sus adversarios y personalizar, justamente hay un personalismo máximo en la figura del dictador, y ya está, o estás conmigo o estás contra mí. Quiero decir, ya No no hay siempre. matices, ni hay... Hombre, ¿Sabes lo que pero decir? No siempre. Luego has dado el ejemplo de Rusia con Putin y has dicho, no, es que lo que hace Putin es putinismo. O sea, te das Sí. cuenta que van por ahí los tiros entonces, ¿no? No, pero eso a veces pasa, pero no suele pasar. De hecho, por ejemplo, durante Stalin lo que... Sí, perdona, perdona, Raúl, hablas por favor. Muy breve, es que lo de Franco, hay un chiste, bueno, el chiste o anécdota sobre Perón que hila muy bien, que decía, supongo que lo sabréis, decía, y en su país, ¿qué ideologías hay? Dice, bueno, pues socialistas, democristianos, liberales, conservadores, y le dice, bueno, ¿y los peronistas? Y dice, no, peronistas son todos. Claro, justo. O sea, no suele pasar eso, solamente pasa en contextos donde en sí la ideología del dictador es muy ambigua y, o sea, tiene como un perfil muy definido, pero no tiene una ideología definida, entonces se vuelve personalista. Dime. Pero ¿eso acaso no pasa también en casi todos los regímenes liberales también? O sea, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, por ejemplo, Alemania Federal, todos los partidos son esencialmente liberales, hasta el Die Linke. Pero estamos hablando de una cosa distinta. Estamos hablando de una cosa distinta. O sea, mira, por ejemplo, en el fascismo lo que importaba no era Mussolini, lo que importaba era la idea del fascismo. O sea, eso era lo que importaba realmente. En el nacionalsocialismo lo que importaba era el partido. No importaba ni la idea ni Hitler en sí, sino lo que importaba era el partido, el NSDAP. Hitler era el jefe de la raza. No. Es que el partido en la época nazi, o sea... Pero el grito era Heil Hitler, o sea, no era Heil... Es que Hitler era un avatar, era el líder, la voz de la sangre. Ahí creo que patinas un poco, No, eso se explica muy bien, y de hecho eso lo explica muy bien la Europa Negra, un libro. Hay una cosa que la gente suele obviar, y es que durante el régimen nazi nunca se abolió la Constitución de Weimar. O sea, es decir, el régimen nazi es una continuación de la Constitución de Weimar. La diferencia entre la Constitución de Weimar y el régimen nazi es que el régimen nazi fue un estado de excepción. Por eso pudo hacer... Claro, es que la puso en suspenso, porque realmente no... Tiene lo que dice Armesía, de que era una forma de gobierno realmente... barbárica, o sea, ley, que era la voz del Führer era la ley, y se acabó. Bueno, sí, vamos a decir que sí, pero era una cosa circunstancial, que era una mezcla entre ser un estado de excepción y unos juristas que no eran necesariamente nazis que
apoyaron prerrogativas. Pero si os dais cuenta, dentro del partido nazi, hasta, bueno, ya cuando Hitler se convierte en Führer y tal, había como muchos contrapoderes, es decir, muchas formas de entender el nazismo. O sea, no era solamente la de Hitler, y de hecho Hitler en sí no tenía una ideología definida, sino que más bien lo que lo respaldaba era el partido. Pero es que ya después, cuando Hitler llega al poder, realmente lo que ocurre es que el partido absorbe el Estado, y el Estado y el partido se confunden. O sea, no queda muy claro cuándo actúa el Estado o cuándo actúa el partido. Y es que dentro del partido y, por tanto, dentro del Estado, había como una competición dentro de los jerarcas nazis para ver quién estaba próximo a Hitler. Así que la idea, es decir, lo que realmente articulaba y lo que daba sentido a la ideología, digamos, dentro de... O sea, digamos, hablamos legalmente, no con todas las parafernalias. Era el propio partido. En el fascismo, sin embargo, el partido era como algo que estaba, una corporación más dentro del Estado, pero nunca llegó a absorber al Estado. Pero bueno, más allá de matices, sí que tienta como decir, o sea, por oponer, ¿no? Opuesto, decir, estos que venían a salvar la civilización occidental se regían por reglas bárbaras. A ver, son alemanes, quiero decir. Son alemanes, se comportan como bárbaros. Eso sí que es un buen resumen, ¿Sabe lo que? Son alemanes, está claro. Entonces sí, a ver, Hitler tenía mucho poder simbólico y poder legal, pero lo que dotaba de sentido al régimen nazi, legal e incluso jurídicamente e incluso ideológicamente, era el partido. Bueno, aunque sí, se viera Heil Hitler y lo de Ein Führer, el personalismo estaba, que decir, yo creo que la imagen al final que cohesionaba, aglutinaba todo el movimiento, al final era en la figura de él, quiero decir, que fuera a pesar suyo, que fuera a pesar del partido, que fuera a pesar de... Incluía el nombre de Mussolini, ¿no? En Italia el saludo fascista no incluía el nombre de Mussolini. No, en Italia, por ejemplo, era menos personalista, aunque, bueno, la figura de Mussolini era central también, aglutinante, ¿eh? Es que yo creo que en cualquier dictadura que se precie tiene que haber una figura aglutinante y una figura central, que luego legalmente no manda tanto en realidad, puede ser, pero que de cara al ejército, que es lo más importante al final, y de cara a la gente menuda, la gente del pueblo, tiene que haber una figura dominante que cohesione la dictadura. Pero es que al final son grados de intensidad. Mira Fidel Castro, el castrismo... te puedo dar 1000 ejemplos, yo que sé. Pero es que tanto Mussolini como Fidel Castro tienen contrapoderes, ¿eh? No, claro. A nivel formal sí, no lo dudo, ni lo contesto. Una cosa es el símbolo y otra cosa es la... Claro, pero a nivel simbólico y a nivel tal, está claro que había personalismo a saco. O sea, es decir, una dictadura sin personalismo, que de hecho para mí no es una dictadura casi. O sea, no se puede llamar dictadura formalmente. Si no hay una figura central que cohesione y aglutine, aunque, ya te digo, aunque sea de forma solamente mitológica o de forma simbólica, pero es que el símbolo y el mito lo es todo en una dictadura. O sea, sin mito, sin símbolo, no es y en una democracia no te digo. Pero en una democracia está todo como más diluido, está todo como más... Ahí está, es que el rollo de la democracia es por antonomasia, es afeminada, o sea, es una puta. Es decir, todo el mundo le puede meter la polla... La Virgen. De forma, digamos, totalmente... No, claro, es prostitución pura la democracia. Quiero decir, es la prostitución puesta... es una cosa... Es promiscua. Quiero decir, eso lo decía nuestro requete de aquí. La democracia se viste de santa, pero es una furcia. Claro. Es que es promiscua, es decir, claro, es que no tiene, o sea, aparentemente no hay un patrón, o sea, no se casa con nadie. Sí, pero el rito y el mito, joder, anda que no están presentes. Hay la voluntad general, España ha hablado... Más que de rito y mito, más que de rito y mito, yo lo haría de ceremonia, hay mucha ceremonia, muy ceremonial, ¿no?
Hay mucha puesta en escena, ¿no? Hay muy mucha teatral. invocación, pues eso, a la voz del pueblo, la voluntad popular. Es teatral. Que nos gobernamos a nosotros mismos. Sí, la Constitución que nos dimos. Es lo contrario de la dictadura. En vez de poner al símbolo y al mito en una figura predominante, la pone en el pueblo. Supuestamente el pueblo es el mito, ¿no? Es el que manda, la voluntad del pueblo, se hace la voluntad del pueblo. Es mucho más mentiroso y mucho más difícil de rebelarte contra él, porque en la dictadura sabes quién manda. Aquí te dicen que mandas tú, por igual con todos. Chicos, voy a dejaros, que he hablado muchísimo y llevamos 2 horas, que es que me acabo de dar cuenta. Vale. Pero bueno, que quedan muchísimos temas en el aire, es que me cago en la leche. No, tenemos que hacer otra más ordenadita dentro de poco y hacemos otra y ya está. La próxima creo que, Roberto, te voy a fusilar a la bibliografía. Te voy a fusilar a la bibliografía, pero pues. Pero sabes que soy un duro rival, ¿eh? Aunque me fusiles. Eres cabezón. Yo también, ¿eh? Yo también. Hemos dado ahí, vaya dos. Ha dado con la mula. Ay, Dios mío. Pues te emplazo a otros combates ideológicos. Bueno, más que ideológicos, la verdad es que son combates en buena línea. Hay que sacarle la memeplexia, el virus ilustrado a Roberto. Sí. Pero, o sea, una cosa tengo que decir, ¿eh? Prefiero hablar con un tozudo a un esquizofrénico. Y sabéis todo el mundo a lo que me estoy refiriendo. ¿A quién te refieres? Yo no lo sabía hasta que has dicho. Lo sabéis, o sea, no voy a especificar ni a explicar más. Luego si quieres, Aitor, te explico la versión para esto, porque es que, o sea, de verdad, lo que ha pasado por el otro canal no tiene nombre. Joder, macho, tío. Aún estamos con esas historias, tío. El McCarthy indio. No. Bueno, es que eso, el otro es, si estáis hablando de ese en concreto, no es que sea esquizofrénico, es que no solamente... Sé a quién te referías con el esquizofrénico. No, o sea, pero... a eso lo dejamos en McCarthy y ya está. Claro. El McCarthy es que es otra historia ya personal. Dice, no, amigo, esto cortarlo, por favor, ¿eh? No, amigo, opinión subjetiva. Y digo, pero vamos a ver. Estoy diciendo aquí al amigo Roberto que tiene una opinión subjetiva, y tú con tus 2 cojones morenos estás diciendo que lo de Videla está bien porque reconoce los resultados. Es que tú eres un sujeto, pero él es un objeto. Es un señor que de verdad, es que yo creo que ha tenido que salir de Facebook, de por ahí, y es que en Facebook hay especies muy peligrosas. Pero si todos salimos de Facebook, tío. Pues yo no. Yo he nacido en YouTube. Está poseído por memes del tipo los socialistas no saben de economía. Sí, lo de diferencia entre el fascista y el comunista. Pero sí, ha fracasado tantas veces, a los memes de siempre. Que ha fracasado tantas veces. Bueno, chicos, ya sí, hasta luego. Venga. Corta esto, por favor. Chao. Sí, de todas formas, sí, vamos a ir. Yo también me voy a ir retirando ya dentro de. Ya mismo. Sí, son las 12 ya. También me retiro. Pues nada, ha estado bien, ¿no? Al final ha salido de una forma desordenada, pero bueno. Han salido buenos temas. Me lo he pasado bien. Pues sí. Que al final es lo importante, que nos reunimos aquí para eso. Para pasar un buen rato. Bruno ha estado, no sé si ha estado cenando toda la noche o ha pasado de nosotros, ¿eh? ¿Qué pasa con el Bruno ahí? Míralo. Estoy cenando, sí. ¿Estás cenando aún? La cuestión del desigualitarismo. Bueno, pues nada, Bruno, que yo me voy. Que iba a decir que, bueno, un saludo a todos, ¿vale? Venga, hasta otra. Chao.